mamás. Cuando nuestros hijos eran pequeños, Husán invitaba en Villaviciosa de Odón el primer domingo de mes y había una larga tertulia después de presentar un tema y luego había una buena comida y eso lo ha seguido haciendo y también lo hacía estos últimos años en Oropesa de Mar, donde vive al lado de la playa. Pero esto de la pandemia nos ha facilitado el tener comunicaciones online, con lo cual pues tenemos la ventaja de poder entrar personas incluso de muy lejos. Tenemos el inconveniente de que aquí no nos abrazamos ni tampoco tomamos esos arroces tan buenos que a veces nos solían dar los amigos. Bueno, yo ahora, como en el Husán tuviste la delicadeza de invitarme, pero me pusiste el tema, porque no estamos en días de ayuno y habían sido los días intercalares, yo también me he tomado la libertad de tomármelo a mi manera. Yo voy a hacer una presentación sobre todo del calendario, porque los días intercalares también saldrán y el ayuno creo que lo sabéis y si lo estáis practicando la mayoría de vosotros, pues bien sabéis todas las ventajas que tiene, que luego comentaré unos poco al final. Pero yo me he hecho una pregunta muy especial desde que soy bahá'í hace más de 50 años. ¿Por qué los bahá'ís tenemos un calendario distinto del que tiene todo el mundo? ¿Y qué sentido tiene y para qué va a servir este calendario? Si cuando ya estábamos todo el mundo acostumbrados al año nuevo, el 1 de enero y los 12 meses y todo aquello. Pues ya les voy a explicar un poquitín el porqué de los calendarios, quiénes son los que han hecho calendarios nuevos, cada cultura y sobre todo cada religión, qué fundamento religioso han tenido, y qué extensión han tenido y qué cambios ha habido y sobre todo el calendario que nosotros conocemos del 1 de enero al 31 de diciembre, pues es un pastiche, es una cosa, digamos, híbrida, mezclada, bueno, que de momento nos sigue sirviendo lo mismo que nos sirve el inglés. Queramos o no, yo llevo toda mi vida estudiándolo, pues en inglés en este momento es el idioma internacional. En este momento el calendario romano, llamado ahora gregoriano, es el que utilizamos casi todos los países, pero ahora veremos hasta dónde llegan estos calendarios. Y voy a ir pasando. Bueno, ajá. Aquí simplemente vemos las culturas más antiguas que estaban, pues en América estaban los mayas y luego los aztecas, abajo los incas, estaban en torno al río Nilo en Egipto, en Mesopotamia siempre fue muy importante, un poquito más a la derecha de Mesopotamia está Irán, pero eso vendrá después, los ríos de la India, el Ganges y el Indo, y luego también el río Amarillo de China. Entonces, cada cultura, como estaban separadas, pues formaban su propio calendario. Los seres humanos han medido el paso del tiempo en relación al Sol, la Luna, las estaciones y la agricultura. Y de ahí que cada pueblo ha creado su propio calendario. Unas veces fijándose más en el Sol, o en la Luna, o en ambos. Como veremos que todos tienen un poquito de alguna cosa, aunque algunos son más lunares, otros más solares, y algunos somos un poco lunáticos, pero eso es otra cosa. Una fecha de partida también ha sido muy distinta. Por ejemplo, los judíos cuentan que estamos ya cerca del año 6000, porque fue cuando Dios creó el mundo, según la Biblia. Los persas se comparten del reinado de Yartgar III, los romanos de la fundación de Roma, 756 a.C., los cristianos desde el año nacimiento de Cristo, aunque en realidad luego se ha estudiado que hubo un error y Cristo nació 4 años antes de Cristo, pero 4 o 5, en tiempo de Herodes no importa, pero vamos, llevamos ya 2023 años, si no me equivoco, desde aquella fecha. La huida de Mohammed, lo que se llama la Égira, el calendario musulmán, entonces tiene muchos menos años, la declaración del BAP para los bajáis, por eso estamos en el año 179, a punto ya del 180, si no me equivoco. Y por ejemplo, mira, pues en Corea del Norte, pues tienen el nacimiento de Kim Il-sung, el original de esta dinastía, en 1912. O sea que siempre hay momentos para crear, y se han hecho otros calendarios que no han tenido ningún éxito. Luego vamos a ver por aquí. Voy a bajarme una regleta que me estaba estorbando. El comienzo del año también ha cambiado. O sea, nosotros, por ejemplo, empezamos el 21 en la primavera, el 21 o 22 de marzo. Los chinos lo empiezan por febrero, con el solsticio, la primera luna después del solsticio de invierno. Ahí se combinan, como a veces también hacemos nosotros, la luna y el sol. El tailandés en abril, el hindú en primavera. El judío es muy curioso porque la celebración del Año Nuevo la celebran en septiembre-octubre, pero realmente el mes más importante para ellos es el mes de Nisan, también en primavera. Calendario inca en verano, el romano en marzo. Esto es muy curioso. El calendario que usamos ahora, en su origen solo tenía 10 meses, luego lo veremos, y empezaba en marzo. El juliano el 1 de enero. Este ya fue Julio César, y a partir de ahí luego la reforma de Gregorio XIII también fue el 1 de enero, que es el que usamos ahora la mayor parte del planeta.
Pero el calendario católico litúrgico no empieza el 1 de enero, empieza a final de noviembre o primeros de diciembre, cuando esas 4 semanas que preparan para la Navidad, que se llama Adviento. El ortodoxo, si lo habrán visto algunas veces, pues empieza el 14 de enero. Lo celebran distinto de los católicos. Y el musulmán, como es totalmente lunar, pues la verdad es que no tiene una fecha, sino que cada año va perdiendo 10 o 12 días, y entonces pues cada año pues hacen el Ramadán en verano, luego ya en primavera, luego en invierno, y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. A ver, pues cada religión, esto ya lo acabo de ver. Ahora ya sé cómo apretar. Bueno, sigo apretando. Solamente para que vean algunas imágenes. Quizás el calendario más antiguo es este, que es un calendario egipcio, ya lo ven ahí con toda la pinta de egipcio. También se considera pues, un calendario antiguo egipcio este. El calendario maya, fíjense, el azteca es posterior, la cultura azteca fue posterior a la maya, pero en el maya, si cuentan esos dibujitos que hay en los círculos, son 19. ¿Por qué son 19? Porque son 18 meses, curiosamente 18 meses de 20 días y unos días intercalares. Quizás yo creo que es el calendario que más se parece al calendario badí de los bajáis. Aquí ven los 18 meses, cada uno con un nombre, y abajo del todo está el mes Uayé, no es el mes, sino son los 5 días sobrantes. El calendario chino, que siempre utiliza estos 12 animalitos, que también se ven aquí, creo que estamos ahora a ver el 2023, pues claro, estamos en el conejo, ahí a la izquierda, debajo del conejito azul. Luego, pues muy importante, lo que la humanidad ha sido beneficiada por estos grandes mensajeros, profesores, maestros de la humanidad, que han sido los fundadores de las religiones. Yo aquí he destacado los más importantes: en Israel Moisés y Jesús, en Arabia Muhammad, anteriormente en Irán Zoroastro, y también en Irán el Bahá'í Bahá'u'lláh, y en la India Krishna, al cual en el siglo V a.C. pues estaba la reforma de Buda, los budistas, y la de Mahavira, los jainistas. Y la única religión posterior a Muhammad, pues también, que se considera religión importante, es la de los Sikhs, hacia 1499, pero que es como un intento de armonizar lo hindú con lo musulmán, que siempre estaban peleándose mucho en la India. Estos son los símbolos de las religiones. Aquí recuerden cuáles son las religiones que hay en el mundo, porque también va a influir los calendarios, y el tema del ayuno lo harán de distinta manera en cada sitio. Todo eso que es un color, supongo que lo ven ustedes, fucsia, un rojizo, toda Europa, incluso en Rusia, pues hasta el extremo oriental, en América, donde llegan los europeos, Sudáfrica y Australia, pues ahí está el cristianismo. Y por supuesto, en estos países y en otros cuantos más, pues se utilizará el calendario gregoriano. Y luego vemos en la India, todo de color verde, muchas religiones hindúes, el budismo es amarillo, y el Islam, gran parte de África, de Oriente Próximo, y donde más musulmanes hay es en Indonesia, muy a la derecha de Asia, pero en el Surasia, sureste, pero que son una gran población de Indonesia sobre todo, y también Malasia, el país con más musulmanes. Un calendario hindú, un calendario celta, aquí también se ve pues las diversas estaciones del año, que siempre son las mismas en el hemisferio norte, pues en marzo empieza primavera, verano, otoño, invierno, y en el sur exactamente al revés. Por eso cuando estuve en Chile en julio y agosto, hace pocos años, pues hacía un frío, pues como en Teruel. Bueno, el judío, curiosamente, como he dicho, tiene el año nuevo aquí abajo en Tisri, pero para ellos el más importante es el mes de Nisan, que es cuando se celebra la Pascua. Y entre medio del Adar y Nisan está el Be Adar, un segundo Adar, el último mes es Adar, pues el segundo Adar es un decimotercer mes que se añadía para complementar. Porque claro, sobre todo cuando los meses son lunares, pues 30 por 12 nunca llegamos a 365. ¿Me siguen todos? De momento sí. Es el mismo calendario judío, que ahí se van viendo las diversas fechas. Y también esto es curioso que lo sepamos porque nos condiciona incluso pues, nuestra Pascua cristiana aquí en Europa y Occidente y otras muchas cosas. El año nuevo judío cae en el mes de Tisrei, ya lo he dicho, se llama Rosh Hashanah, pero el más importante es el de Nisan, que es cuando celebran la salida de Egipto. Y la Pascua, a pesar, comienza el 14 de Nisan, coincidiendo con la primera luna de primavera.
Y esto es lo que condiciona también la Pascua cristiana, que como ven, los carnavales cada año cambian de sitio, porque la Semana Santa cambia de sitio, porque siempre tiene que ser la primera luna después del equinoccio, del solsticio de primavera. O sea que si el 20 o 21 de marzo comienza la primavera, pues ese domingo, esa semana hay luna llena, o sea, al día siguiente hay luna llena, ya ese domingo, pasó hace pocos años, el día de Nauruz era el 21 y era Viernes Santo. Pero vamos, esto no suele ocurrir, suele estar siempre entre medio de ese 20 de marzo y el 20 de abril. Luego también fueron los judíos, el judaísmo, el Génesis de la Torá, el que estableció un descanso semanal, que esto es muy importante. Ahora ya tenemos 2 días del fin de semana inglés, pero antes yo cuando era niño, pues los 2 sábados teníamos clase por la mañana y por la tarde, igual que cualquier otro día. Solo descansábamos el jueves por la tarde, teníamos libre. Entonces el sábado fue un gran invento que Dios lo impuso para no solamente los hombres, sino también para los animales, para los esclavos, para los criados. Todo el mundo tenía que descansar. Se lo han tomado muy a pecho y prácticamente es que el sábado no pueden ni siquiera encender el fuego ni una luz, porque piensan que eso es como encender fuego, cuando entonces se referían quizás a hogueras y hacer fuego para la comida. Pero bueno, ahí tenemos ya el origen del sábado y de la semana. Entramos en nuestra cultura occidental. El mes romano también empezaba en marzo, como nosotros, porque el mes de marzo, dedicado a Marte, era cuando empezaban ya pues, las actividades agrícolas y las batallitas que empezaban a planear, y tenían 10 meses. Fíjense que abajo donde pone 7 de septiembre, bueno, quintilis, significa quinto, 6, el mes sexto, que hoy día estos son junio y julio, sistilis el sexto, septiembre, no, perdón, julio y agosto, el quinto y el sexto, septiembre viene de 7, octubre de 8, noviembre de 9 y diciembre de 10. No había más que 10 meses. Pues ¿qué hacían en invierno? Nada, no tenían calendario, realmente no tenían meses. Como no tenían más que estar en casa vegetando y calenticos al lado del fuego, pues tenían 10 meses y el resto era como un espacio ahí intermedio como de vacaciones invernales. En fin, tenía 10 meses y solo duraba 304 días. El año duraba eso, tenían 10 meses lunares y empezaba en marzo. Todo esto ya lo acabo de explicar. Luego el rey Numa, sucesor del fundador de Roma, Rómulo y Remo, añadió enero, Janua, que significa puerta, y febrero. Y sigue habiendo desfases y por eso cada 4 años añadían 2 meses, en fin, un poquito complicado, pero ya les llamaban intercalares, y las 4 estaciones que conocemos. Luego también la forma de nombrar era muy rara, como los catalanes que dicen 2 cuartos para las 6, es las 5:30, pues ellos también decías 4 días para las calendas, que es el día 1 de mes, de ahí viene el nombre de calendario. O de tantos días para las nonas, que era el día 5, o las Ilus, que era el día 13. Una forma un poco rara, y procuraban también que coincidiera con la luna llena. Y ya tenemos el calendario juliano, que fue introducido por Julio César en el año 46 a.C. y entró en vigor al año siguiente. Estaba vigente en el Imperio Romano y después también se extendería en Europa y en América, porque se descubrió América y todavía estaban con el calendario juliano, en todos los lugares donde los occidentales, sobre todo portugueses, españoles y luego ingleses, llegaron conquistando. Pero claro, este calendario, pues habían calculado, ahora lo explicaremos, que tuvo un desfase, tuvo que arreglarlo. Bueno, ya habían arreglado el calendario juliano de antes de Cristo, Julio César ya había añadido ya enero y febrero, pero seguía estando ahí que el primer mes era marzo, luego abril, mayo, junio, hasta febrero. Ahí tenemos todavía que julio, agosto se siguen llamando quintilis y sistilis. Bueno, pues en el año 44 Marco Antonio quiso honrar la memoria de Julio César y dijo, pues el quintilis se va a llamar ahora Julius, el mes de julio, y va a tener 31 días que ya tenía, que había 4 meses que tenían 31 días. Luego llegó unos pocos años después y cuando murió Augusto dijo el Senado romano, ¡ay! Hay que dedicarle también el sistilis a Augusto. Y aunque tiene 30 días, le pondremos también 31 para que los dos sean igual de importantes. Entonces tenemos un julio y un agosto. Y largos para poder estar en el verano en la playa, por lo menos aquí en España. En Chile y en Argentina supongo que no. Moisés estableció lo del séptimo de 2 días. Lo de la semana, fíjense que también se refería porque durante siglos pues pensaban que teníamos 7 planetas y que la Tierra era el centro y que teníamos alrededor la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. De ahí venían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo que el sábado que era dedicado a Saturno, luego ya los judíos le llamaron Sabbat. Y fíjense que es interesante porque esto de los 7 planetas también utilizaban
En el Islam, concretamente, atar el poema aquel del libro de los pájaros, el lenguaje de los pájaros, para las 7 etapas para llegar a reconocer a Simón. Bueno, pues también de ahí sale lo de los 7 valles de Bajaola, porque era el número 7 que se consideraba un número simbólico de los 7 planetas y los 7 días de la semana. ¿Qué pasó con la semana? Bueno, el cristianismo, que fue perseguido durante 3 siglos, en el 313, Constantino, por sus intereses personales y políticos, autoriza el culto cristiano. Implanta la semana de 7 días, copiando la de los judíos, pero decreta que el 7º día no sea el sábado, sino que sea al día siguiente, que el día en que Jesús resucitó, pero que él le llamó el día del sol, en honor a Mitra, que era a la religión a la que realmente pertenecía, porque él no se bautizó hasta última hora. No fue un cristiano que digamos. Pero bueno, autorizó el cristianismo, y en cambio Teodosio fue el que lo convirtió en religión oficial, con lo cual se dedicaron a perseguir a los judíos paganos y herejes, y él fue el que dijo que no, que ese año, día del sol, ese día, 7º día de la semana, tenía que llamarse Dies Dominus. Dominus deviene don y dominó, y pues viene también la palabra domingo, el día del Señor, pues cuando los cristianos pues van a misa o al culto si son protestantes. En este gráfico pueden ver arriba, en color lila o violeta, el Adviento. Ahí es donde realmente empieza el año litúrgico. Ellos empiezan con que la historia de Jesús la van recordando a lo largo de 12 meses, y a final de noviembre o primeros de diciembre empiezan a celebrar el Adviento, la esperanza que Jesús va a venir cuando nazca en Belén, pero también la esperanza del final de los tiempos, ese retorno de Cristo que para nosotros ya se ha cumplido, pues ellos lo estaban esperando en esos domingos de Adviento también. Unen a la esperanza de cuando van a hacer a la esperanza de cuando venga al final de los tiempos. Ahí comienza el año, antes de el último domingo de noviembre o el primer domingo de diciembre. Luego ya viene por la Navidad, en rojo, el tiempo ordinario. La Cuaresma, 40 días, significa eso, cuadragésimo, Cuaresma. Y la Pascua, que está en rojo, y otros meses. Bien, esto ya lo acabo de explicar. Y aquí también después la Semana Santa, que va cambiando, porque tiene que ser siempre el domingo posterior a la luna llena de primavera, tiene que ser el domingo de Pascua. El calendario musulmán es un calendario totalmente lunar, con lo cual pues tiene meses de 29 a 30 días, según lo que dura la luna. Cada vez que empieza una luna nueva que no se ve, pues entonces empieza ya a salir el calendario, el mes. Y aquí arriba tenemos pues, Muharram, que es el primer mes. También será importante porque como el Bab nació el 1 y de Muharram, si no me equivoco, luego me corrigen, y Bajaola el 2, pues entonces nosotros veremos cómo hemos arreglado que también de alguna manera, cuando ellos nacieron era Muharram, caía por otoño, ahora nosotros celebramos el nacimiento del Bab y Bajaola también por otoño, pero en el 8º mes después de la primavera. Y vamos viendo cómo los meses van avanzando. Aquí están los nombres de los meses, supongo que ustedes lo saben. Y los meses comienzan y terminan siempre con la luna nueva. Los días, esto no es exclusivo de los musulmanes ni de los bahá'ís, que cuando se pone el sol ya empezamos la fiesta del día siguiente. Eso también lo hacen los cristianos y lo hacen, por supuesto, los judíos cuando comienzan el Sabbat. Lo empiezan al ponerse el sol. Antes no tenían relojes y nunca decían, a las 12 de la noche se ha acabado el domingo, por ejemplo, esta noche, y comienza el lunes. Y estamos en el día 12 y va a ser 13. No, ellos siempre consideraban que el día empezaba el momento que se pone el sol y ya se acabó ese día. Y ya pasamos una noche entera del día siguiente. El año lunar islámico, bueno, estoy hablando muy deprisa como siempre, procuraré no acelerarme. El año islámico tiene 354 o 355 días y los meses son de 29 o 30 según la luna. Y claro, cada año se da un desfase de 10 u 11 días. Con lo cual, pues los años, los mismos días o el mismo mes no vuelve a ser exactamente igual hasta 36 años después. Y solo hay, esto es lo que he visto por ahí escrito, 2 fiestas importantes en el Islam: la pequeña fiesta con la que se rompe el ayuno al final del Ramadán y la gran fiesta del sacrificio que marca el final de la peregrinación anual a la Meca. Y aquí hay, pues esto es por curiosidad, que tenemos un calendario, como digo, que es un poco pastiche, lleno de remiendos, que te empezó con 10 meses en marzo y el invierno no tenían ni meses ni nada. Luego ya lo arreglaron un poquito, pero claro, fueron perdiendo
muchos días, porque habían pensado, lo vemos. El Concilio de Trento fue muy, muy importante, antes de los Vaticanos que hemos tenido. Pues el Concilio de Trento, que fue contra los protestantes en el año 1545, acordó que tenían que actualizar el calendario. El Papa Gregorio XIII lo encomendó a los astrónomos y matemáticos de Alemania, de Italia y de España, de la Universidad de Salamanca. En el Concilio de Nicea ya habían determinado que la Pascua fuera el plenilunio, o luna llena, posterior al equinoccio de primavera. Creo que lo he dicho ya 2 o 3 veces. Pero la fecha se había ido adelantando porque el año se pensaban que el año tenía 365 días y un cuarto. Pues no. El año no tiene 365 días y un cuarto, sino que tiene 365,2422. Con lo cual, esos 11 minutos de más que iban contando, aunque pusieran los bisiestos, precisamente ponían los bisiestos por ese cuarto que ellos creían, y cada 4 años ponían un bisiesto por ese cuarto de día, pero claro, al cabo de los años, en 1582, resulta que el desfase era de 10 días. Y ese año el equinoccio, pues no era ya el 21 ni el 20 de marzo, sino que era el 11. Imagínense que el 11 ya se nos acabó el invierno, pero claro, seguía siendo invierno. Entonces, aquí lo que hicieron fue una decisión tremenda. El día 4 se acabó y empezó al día siguiente, el día 15. Yo esto lo he oído a mi padre cuando era niño, que decía, Santa Teresa de Jesús, la de Ávila, se murió el día 4 y la enterraron al día siguiente, que era día 15. Pues así fue. Ese mes, no sé yo si cobraron sueldo o qué, pero trabajaron muy poquito, porque trabajaron justo 1, 2, 3 semanas, 21 días. Sí que se saltaron de golpe 10 días para poder ajustar. Luego eso se puede hacer. Claro, fue el Papa, que entonces tenía mucha importancia y tardaría años, 2 o 3 siglos en que lo aceptaran los protestantes, que lo aceptaran luego ya en el siglo pasado los rusos y hasta incluso los Japón, los chinos. Pero en fin, ha sido un calendario que, como ahora veremos, está establecido por todas partes. Otra cosa que nos viene un poco raro es que, ¿qué nos pasa con los bisiestos? Claro que como el año tiene un cuartito más, no llega, pues cada 4 años hay que introducir uno. Y Julio César dijo que fuera el 6.º día antes de las calendas, o sea, entre el 23 y el 24, en vez de un 6.º día, añadieron otro, pues se llama bisexto, el segundo sexto. Tenían 2 sextos el año que era bisexto. Y la reforma de Gregorio XIII lo cambió y lo puso ya que fuera el último día del mes de febrero. Y esto sí que es curioso que ustedes lo recuerden, que todos los años divisibles por 4, por ejemplo, el año que viene, el 2020, 2024, 2028, todos son bisiestos. Pero si tratamos de siglos, los seculares solo son bisiestos si son divisibles por 400. Por ejemplo, el 2000. El 2000 sí que fue bisiesto, pero no en 1800, ni en 1900, ni en 2100, porque no son divisibles por 400. Aquí ven la comparación de los años, no lo voy a ver uno por uno, simplemente hay en medio, pues eso, el año romano que empezaba en marzo, luego ya se añadió enero y febrero, y luego el año hebreo que empezaba en Tisri, pero realmente la primavera empezaba en Nisan, y el año musulmán que pone primavera y sequía, pero realmente van cambiando. Esto sí ya es de cultura general. Que sepan que en todos estos países que está de color azul, todos usan el calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque es el calendario occidental. Si llegas a un aeropuerto, si tienes que hacer una transacción con un banco, pues es bueno que todo el mundo utilicemos, como nos pasa con el inglés. Todo el mundo utilizamos el mismo calendario occidental. Pero, y bien ahí cuántos países musulmanes tienen el calendario también occidental. Aunque ellos para sus asuntos, digamos como lo mismo que la Iglesia Católica para sus misas y celebraciones de Adviento y Navidad utilizan su calendario litúrgico, pues aquí está también el calendario Juche. El Juche, si no me equivoco, es el de Corea del Norte, el que empezó en 1912. Luego está el calendario tailandés, en Tailandia, claro, el Minguo, que es en Taiwán, el japonés, el Nepal, en las montañas al norte de la India, el nacional de la India, el persa, el hebreo, que ahí no se ve mucho, pero está en Israel y donde los judíos haya, pero en fin, siempre es para sus fiestas, y el etíope, ese color verde en África. Así que el Nepal me ha quedado arriba, sí, en las montañas. Bueno, pues solamente a título de curiosidad, cuando ya se han cansado en el siglo XVIII y XIX de las religiones, ya han querido establecer la Ilustración, la Revolución Francesa y luego pues el ateísmo, el laicismo, la secularización, pues no han podido inventarse otro calendario. Se lo inventaron, pero ya verán qué fracaso tan tremendo. El calendario republicano lo estableció la Convención Nacional en la Revolución Francesa y comenzaba el 22 de septiembre, empezaba con el otoño.
Duró apenas 6 años, del 1792 a 1806. Tenía 12 meses de 30 días exactos, eran todos los que inventaron también el sistema métrico decimal, y cada mes estaba dividido en 3 décadas. Así que ya no tenían semanas como los judíos y los cristianos, sino tenían décadas. Luego, pues tenían también unos nombres muy bonitos. En otoño cuando se vendimia, cuando están las brumas, cuando hace escarcha, en invierno cuando nieva, por eso es nivoso, pluvioso, ventoso. En primavera germinal, cuando germinan las flores, floreal, pravial, los prados muy verdes. En verano mesidor, cuando hace mucho calor, termidor, más calor todavía, y frutidor, los frutos. Y también añadían 5 o 6 días complementarios. Y es muy famoso el 18 de Brumario, o sea, en otoño, hacia noviembre, cuando Napoleón dio un golpe de Estado, se convirtió bueno, ahora me he vuelto para atrás, bueno, se convirtió en cónsul y después ya en emperador. Así que la Revolución Francesa quedó truncada y el calendario este nunca más se supo de él. Y luego hubo también un gran filósofo, Augusto Comte, en el siglo XIX, que creó la doctrina del positivismo para remediar el desorden social que se había creado con la Revolución Francesa. Y él decía, fíjese qué teoría, que la humanidad había pasado por un estado infantil, teológico, creía en las religiones y en dioses, luego un estado metafísico de teorías abstractas que tenían que ser superadas porque ahora estábamos ya en el estado moderno, el estado positivo, centrado en lo real, en la ciencia, en el evolucionismo social. Se le considera a Comte el padre de la sociología. Y creó él solito, se creó una religión de la humanidad. Además estuvo muy enamorado por aquel año 1844 de una mujer católica, Clotilde de Beaune, que casualmente al año siguiente se murió. Pero el caso es que él creó una religión de la humanidad que tenía sus sacerdotes laicos, sus sacramentos, daba mucha importancia a la mujer, a la familia. Este calendario positivista, como pueden imaginar, tampoco duró mucho. No, es que no se puso en práctica nunca. Ahora ya entramos en el Nauruz. Esto sí que nos interesa más. ¿Cómo bajáis? ¿De dónde viene esto del Nauruz? Pues bueno, como todos ustedes saben, es el año nuevo del calendario persa que se celebra en Irán coincidiendo con el equinoccio de primavera y el principio del año iraní. Algunas comunidades lo celebran el 21 de marzo y otras el día del equinoccio de primavera, que puede ser el 20, el 21 o el 22, cuando astrológicamente se cambia de del invierno al verano, porque está más equidistante los días y las noches. Bueno, no sé, no lo he puesto aquí, pero bueno, sí, lo vendrá después. Su origen es totalmente zoroastriano. Se festeja también en otros territorios que recibieron la influencia de la cultura persa: Azerbaiyán, Kurdistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Pakistán y todos los que terminan en tan. Y en algunas áreas de Turquía, aunque ellos también tienen ahora ya el calendario, bueno, musulmán para sus prácticas musulmanas, pero también el occidental, en áreas de Asia Central y en el norte de la India, donde además ustedes saben que hay parsis que se huyeron a Bombay y es donde más parsis hay, en el sur en Yaz, en el sur de Persia, de Irán y en la India, en Bombay. Y lo han propuesto, yo creo que lo han conseguido ya, para ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. En la religión zoroastriana representa la victoria de Ahura Mazda, dios del bien y de la luz, sobre Anga Mainyu, que es el dios del mal y la oscuridad. Yo hablé con unos zoroastrianos en Barcelona en el 2004, el Parlamento de las Religiones, y me comentaban la misma idea que tenemos los bajáis, de que realmente el mal no existe, sino simplemente que es la oscuridad, la falta de luz. Solo que está representada como con dos dioses, dos hijos del mismo Mazda. Se celebra con tradiciones como hogueras, el fuego es muy importante, muy sagrado para los zoroastrianos, con objetos que empiezan con la letra S, que todos los amigos iraníes lo saben muy bien, lo ponen en una mesa, objetos de comida, de luz, de flores que representan el renacimiento, la salud, la alegría, la prosperidad, la felicidad, la paciencia y la belleza. Esto era el imperio persa en su época más gloriosa, el tiempo de Ciro el Grande, tan gloriosa y tan pacífica que permitió a los judíos que estaban desterrados ahí en Babilonia, por donde los ríos Tigris y Éufrates, volver a su tierra, y les ayudó a que reconstruyeran Jerusalén y el templo. Y entonces, conforme esto, pues aquí vemos también esos mismos países que he dicho, empezando abajo a la izquierda por Irán, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, todos estos y otras zonas más celebran el Nauruz. Y por supuesto, en las televisiones iraníes que hay por Estados Unidos y muchos iraníes que hay por cualquier parte del mundo, pues celebran el Nauruz como nosotros en el principio de la primavera.
Y entramos en el calendario Badí, maravilloso, calendario Bahá'í, pero creado en principio por el Ba, que como ven aquí, pues tiene 19 meses de 19 días, ¿eh? Y ahora los veremos más tranquilamente. El calendario Badí, los nombres de los meses del calendario Badí fueron dados por el Ba, aplicándoles los 19 nombres con que se invoca a Dios en una oración durante el mes de ayuno en el Islam Shi'i. O sea que de esa oración sacó 19 nombres, 19 atributos de Dios, Bahar, Yalal, Yamal, Hasamah, Nur, Rahmat, Kalimat, Kamal. Ahora los veremos. Luego también otra cosa que me cabía muy bien aquí para ponerlo es que los bajáis tenemos en el calendario Badí ciclos. O sea que cada año tiene 19 meses, 19 días, pero luego un ciclo de 19 años se llama un Bahir. Y un superciclo de 19 por 19, o sea, 361 años, es un Hol Ishai. Literalmente todas las cosas. Y cada uno de esos 19 años tiene un nombre. Lo pueden encontrar en internet, por ejemplo, Bahá'ípedia. Y lo que es curioso también, que estamos nosotros ya en el 10º Bahir, desde que comenzó en 1844 este calendario, estamos en el 10º Bahir del primer Hol Ishai, claro, hasta que no cumplamos 19 Bahirs, que esto ya no lo veremos ninguno de nosotros, pues no estaremos todavía en el segundo. Así que dentro del primer Hol Ishai estamos en el 10º Bahir, que comenzó el 21 de marzo del 15, y el 11º Bahir comenzará el año 34, así que los que vivamos o vivan lo empezarán a recorrer, ese 11º Bahir. Y ahora vamos a ver que justo cuando se iba a preparar este 21 de marzo del 2015, justo fue el año anterior cuando la Casa de Justicia envió una carta para aclarar todo esto del calendario. Aquí tenemos los meses. No sé si me siguen viendo o estoy yo solito, pero vamos, creo que sí están por ahí callados, ¿no? Yo me voy a permitir ahora cantarles estos meses porque es la única manera de aprendérmelo. Sí, mi atrevimiento y canto bastante regular, aunque en mis tiempos tocaba la guitarra. Baja, a ver si me sale. Baja Yalal Yamal Hasamat, Nur Rahmat Kalimat Kamal, Asma Esat, Maseyat Elm, Kodrat Kol Masahel, Sharaf Sultan, Molk Alam. Me han salido los 19, ¿verdad? Y entre medio de estos 19, pues tenemos los días intercalares. Apréndense si ustedes saben, y si no, pues aprenden los meses de primavera, que es esplendor, gloria, belleza, grandeza, luz. También se puede hacer una mnemotecnia. Yo tengo una canción con esas palabras. Pues vamos a ver los días de la semana. También, esto sí que ya me complica un poco, porque claro, las días de la semana, el lunes también, no, el sábado, que es el primer día de la semana, se llama Yalal. Yalal, Yamal, Kamal, Fidal, Idal, Estehal, Istiklal, que es el viernes, que es el día más importante. El día de descanso es el viernes, como en el Islam. Los judíos tienen el sábado, los cristianos el domingo y creo que los hindúes tienen el jueves. Pero en fin, algún día, pues habrá muchos sitios, de mayoría baja, donde se pueda establecer. De momento lo utilizamos para nuestras fiestas, pues como hacen otras religiones para su vida, digamos, espiritual. El día empieza y acaba al ponerse el sol. Esto como el judaísmo, cristianismo y el islam. Cada día del mes también tiene el nombre de uno de los atributos de Dios, los mismos que los de los meses, los mismos. Así que, por ejemplo, Nauruz, lo vamos a celebrar pronto, es el primer día del primer mes, o sea que es el día Bajá del mes Bajá. Y ahora vamos a ver, ¿qué tiene que ver la luna en el calendario solar? Repasando lo visto hasta ahora, el calendario islámico es totalmente lunar y el ocaso del sol marca el comienzo como en otras religiones. El chino, el judío y el árabe preislámico, antes de Mahoma, son solares y lunares, mezclan. El cristiano litúrgico tiene en cuenta la luna solo para la Pascua y eso lo condiciona todo. El calendario badí es solar en cuanto a la duración del año, que comienza con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y en Teherán, según lo que decretó la Casa de Justicia en el año 2014. Y la luna sirve para marcar el doble natalicio del Ba y Bajaulá, pues nacieron los dos en los 2 primeros días del primer mes islámico de Moharram. Bajaulá nació 2 años antes, pero en el segundo día de Moharram, si no me equivoco, y el Baja en el primero. Así que el primer y segundo día siguientes al octavo plenilunio después de Nauruz, en Teherán, esa es la fiesta del doble natalicio. Así que cuando nos viene el 20 o el 21, el equinoccio, luego tenemos que contar 8 lunas y entonces en esas 8 lunas es cuando ya celebramos el nacimiento
Y vamos a ver esto, lo dice en la Casa de Justicia, las fechas de los demás días sagrados son, y claro, las pone en relación a los meses. No lo voy a leer porque es un poco complicado, pero ahí lo tienen escrito y lo pueden remitirse a la carta esta. El Nauruz es el primer día de Bajá. El Festival de Resván, el 13 de Yalar. Curiosamente, siempre decimos Resván es el del 21 al 2 de abril al 2 de mayo. Es que el año mismo que realmente se celebró el Resván, ese año, por cuestiones del calendario, realmente creo que fue no el 21, sino el 22. Y el 3 de mayo es cuando acabó el Resván. La adopción de un calendario nuevo, esto sí que está también, que lo dice la Casa de Justicia, la adopción de un calendario nuevo en cada dispensación es un símbolo del poder que tiene la revelación divina para reimaginar la percepción humana de la realidad material, social y espiritual. Con él se diferencian los momentos sagrados, se reconfigura el lugar de la humanidad en el tiempo y el espacio y se reajusta al ritmo de la vida. El próximo Nauruz, se estaban refiriendo al del año 15, marcará otro paso histórico en la manifestación de la unidad del pueblo de Bajá y el despliegue del orden mundial de Bajaola. Todo esto lo pueden encontrar en la carta, a ver si me sale por aquí. Sí, hasta arriba en el título. 14 de julio del 2014. Bueno, los días intercalares son los Ayam Hija. Curiosamente, aunque suelen ser 4 días, pero le pusieron el nombre de Ayam Hija. O sea, los días de Ja es el número 5. La letra Ja tiene el valor numérico de 5 en el sistema Ja y tiene varios significados espirituales. Cada uno de ellos es que simboliza la esencia del Creador. Todos los días del año están metidos en esos meses, dentro de esos 19 días, de los 19 meses, pero estos días están como al aire, como que no están limitados. Son los 4 días, 5 en caso de bisiesto, por eso el número 5 es Ja, y antes del último mes del ayuno, que es Allah. Bajoulá designó los días intercalares como Ayam y Han, el Kitab y Agdas, y especificó cuándo deben de observarse. El Bab ya los había señalado, pero no había dicho dónde. Entonces Bajoulá dijo que se pusieran entre el penúltimo y el último mes. Mork Alá. Se consagran a la preparación espiritual para el ayuno, si consigo quitar esto, la hospitalidad, celebración, caridad y entrega de regalos. Bajaola en el Kitab y Agdas dice: hemos ordenado que estos entre todos los días y las noches sean las manifestaciones de la letra Ja, y por ello no quedan sujetos a los límites del año y sus meses. Yo estoy viéndome aquí, quizás ustedes también lo ven, una regleta abajo que no consigo quitarla, pero bueno. Bueno, pues ahora entramos ya a lo que es el ayuno, que esto lo he sacado de un... pues está yendo al revés. Entramos en el ayuno. Dice que en el ayuno el pueblo de Bajá le incumbe disponer de buena mesa para sí. No, en los días intercalares disponer de buena mesa para sí mismos, sus parientes y demás amigos. El ayuno pues ha sido muy importante en todas las religiones. Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, Jesús en el desierto. Los cristianos, esto es muy curioso, hoy día se han quedado con el carnaval y si acaso a lo mejor hay algunos que hacen un poquito de no comer nada entre comidas el miércoles de ceniza y el viernes santo, pero durante siglos la cuaresma era muy seria y antes del miércoles de ceniza, o sea, en los carnavales, ya al terminar el carnaval, el martes de Pascua, pues limpiaban las ollas, no comían nada de carne 40 días y de hecho pues tenían que importar a veces pescado o simplemente conformarse pues con cereales y legumbres. De bien la fiesta de la sardina que se les pudrió en Madrid la tuvieron que enterrar. Pero bueno, el ayuno ha sido muy normal también en la India. Mohammed puso 30 días de Ramadán, que curiosamente esta mañana comentamos en una reunión que hemos tenido de oraciones y de tertulia que los cristianos tenían 40 días, los musulmanes 30, nosotros 19, pues a ver si la próxima dispensación pone solo unos poquitos, pero pues de momento tenemos 19 días. ¿Están viendo bien todo en la pantalla? Porque es que yo veo un poquito... Perfectamente, José Luis, todo está saliendo Sí, perfecto. sí, todo Ah, está fino.
Yo es que estoy viendo abajo una regleta un poco difícil que no sé cómo quitarle, pero eso a veces no puedo leerlo bien. Pero vamos, les digo simplemente que el ayuno Bahá'í, una autora que lo ha escrito en Bahá'í Teachings, en castellano, luego vendrá la referencia, pues habla de que podemos tomar el ayuno Bahá'í como un acto de amor y generosidad. Nosotros en verdad eh, el ayuno en estos días, hemos ordenado a todos que observen el ayuno en estos días como una generosidad de nuestra parte, pero la gente permanece inconsciente, excepto aquellos que han alcanzado el propósito de Dios, como se revelan sus leyes y han comprendido su sabiduría que penetra todas las cosas visibles e invisibles. Di, por Dios, su ley es una fortaleza para ti si pudieras entender. Observar los mandamientos de Dios por amor a su hermosura y no ser de los que siguen los caminos de los abyectos. Luego también puede verse como un sacrificio, son los días especiales de meditación y que sacrifica porque cuesta estar un día entero de que sale el sol hasta que se pone. Y esto se diferencia también del musulmán, que es desde que empieza a ver, distinguirse un hilo negro de un hilo blanco. Nosotros lo tenemos un poquito más suave, desde que sale el sol hasta que se pone, suele ser unas 12 horas, y que va alargándose un poquito a medida que avanzamos, y lleva un sacrificio. Aunque exteriormente el ayuno es difícil y laborioso, interiormente es generosidad y tranquilidad, dice Bajaola. Y también es algo que nos puede ayudar a recordar a los menos afortunados. Muchísima gente pasa hambre todos los días del año. Toda alabanza sea para Dios, quien ha revelado la ley de la oración obligatoria como un recordatorio para sus siervos y les ha ordenado el ayuno para que aquellos que posean medios puedan enterarse de las aflicciones y sufrimientos de los indigentes. Luego también hay quien puede verlo como un medio para alterar nuestro estado de conciencia. La verdad es que se siente uno en estos días de una forma un poco especial. ¿eh? Y entonces hay quien está realmente deseando que llegue el ayuno, porque son días como de retiro, muy especiales, en que tienes más tiempo de orar, de silencio, te repartes bien, estás un poquito atontado en algunos momentos, pero generalmente pues, puedes encontrarte muy a gusto y con la mente más clara. Y luego también es una oportunidad para recuperar la salud, que no es el motivo principal. Pero bueno, esto voy a leer estos médicos que cito aquí. Dice, es una oportunidad para recuperar la salud. Bien, la investigación ha descubierto que el ayuno tiene beneficios potenciales para el antienvejecimiento, el cáncer, la función cognitiva, la inflamación, la hipertensión y el síndrome metabólico. Y de hecho, como lo que más tenemos hoy día el problema en Occidente sobre todo es la obesidad, pues nos va bien a veces tener un poquito de ayuno. Y bueno, ya precisamente para terminar, pues he puesto en el santuario del Ban, que fue el que creó el calendario Badí, el santuario de Bajaola. Y luego aquí también otro comentario en que dice, en el mundo moderno de hoy el ayuno ya no se practica solo por motivos religiosos, sino para mejorar la salud o para optimizar el estado mental. Pueden encontrar en Internet muchísimas terapias. De hecho, en Rusia se estuvo experimentando cómo incluso a enfermos mentales les han podido ayudar y mejorar mucho su salud a base de ayunos. Los beneficios físicos del ayuno están reconocidos en la literatura científica, pero abstenerse de comer y beber en sí mismo solo no tiene ningún efecto espiritual. Como dice Abdul Bahá, el ayuno es un símbolo. El ayuno significa abstinencia de la lujuria. El ayuno físico es un símbolo de esa abstinencia y es un recordatorio, es decir, así como una persona se abstiene de los apetitos físicos, debe abstenerse de los apetitos propios y los deseos propios. Pero la mera abstención de comer no tiene efecto sobre el espíritu. Es solo un símbolo, un recordatorio. De lo contrario, no tiene importancia. Ayunar con este propósito no significa abstinencia total de alimentos. La regla de oro en cuanto a la comida es no tome demasiado o muy poco. La moderación es necesaria. Y recordaba aquí a Abdul Bahá que hay una secta en la India que él conocía o había oído hablar, que practica la abstinencia extrema y reduce gradualmente su comida hasta que subsisten o casi nada, pero su inteligencia sufre. Un hombre no es apto para servir a Dios con el cerebro o el cuerpo si está debilitado por la falta de alimentos. No puede ver con claridad. Así que un ayuno bien llevado, que tampoco hay que saltarse el desayuno, ni cenar demasiado, sino una cosa moderada, y bebiendo líquidos a primera hora, si uno cree que es conveniente, y también por la noche, y son días muy especiales que pueden mejorar la salud y sobre todo el estado espiritual. Y yo creo que todo este tema del ayuno lo voy a dejar para que ahora ustedes entren en coloquio, me adviertan si alguna de estas cosas que he explicado ha sido errónea o no estaba bien expresada, y entramos a comentar pues cada uno su experiencia, lo que opinan de ese tiempo tan especial
de los días intercalares, que nos hacemos regalos. Mis nietos disfrutan porque el primer día de los días intercalares hay unas pisadas en el suelo y van buscando por aquí, por allá, unas huellas y al final encuentran algún regalito o un libro. Y luego también pues son días especiales de visitarse los amigos y hacer fiestas especiales, como aquí tuvimos pues todos los niños de Utebo y de Zaragoza, se juntaron un día muy especial y ustedes pues lo habrán celebrado a su manera. Les dejo pues con los comentarios que quieran hacer sobre estos temas y sobre todo qué opinan del ayuno y de este calendario que de momento es solamente para los bajáis, pero que en algún momento dado, mucho de tiempo ha de pasar, pues que una cultura mayoritariamente bajáis pueda establecerlo y no sabemos cómo será el sistema de si uno cobra cada 19 días o cobra cada 30 o no lo sé. Esto ya el tiempo futuro lo dirá, como la Casa de Justicia ha ido también aclarando los puntos que hacían falta. Yo creo que voy a cerrar ahora, dejar de compartir. Uy, 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 les veo ya. Bueno, ya encima veo dos pantallas. Bueno, pues ya me cayó. No podía veros a todos ustedes porque estaba ahí con la pantallita. Espero que les haya resultado curioso por lo menos saber un poco los calendarios. Si alguien me lo pide por WhatsApp, se lo puedo mandar en PDF para verlo más tranquilamente. Y ahora, si me quieren comentar algo, nos lo coordina Sadi, ¿verdad? Shadin ha tenido que salir, Ya, pero la veo que está en lila, está blanqueado. Pues yo nada, doy Juan. gracias a José Luis por magnífica conferencia. De verdad, José Luis, has contado tantas cosas en tan poco tiempo, ha sido muy deprisa, pero muy condensado y muy interesante. Datos de verdad tan amplio y tan explicativo para que tú entiendas que las culturas desde Latinoamérica hasta el este de Asia, cada uno cómo han organizado sus calendarios, esa necesidad de tener un calendario ordenado y luego la exactitud de estos calendarios, cómo ha sido. Y ahora vemos que el calendario Badi tiene este margen de exactitud tan grande y tan perfecto y que empieza en un día tan señalado como es el primer día de primavera. Todo eso ha sido genial, muy bien explicado. Muchísimas gracias, José Luis. Y ahora a Muchas los gracias. amigos que preguntan lo que quieren, yo tengo que salir y volver en 5 minutos, pero Que estaré. pregunten y que aporten. Bueno, pues ahora coordino yo de momento. Pueden preguntar, también pueden aportar. Por supuesto que el hemisferio sur, en Chile y allí, pues no empieza la primavera, empieza el otoño, que también es una época muy bonita, cuando se caen las hojas. Y por supuesto que el sol no sale de la izquierda para la derecha, ni la luna, sino que va exactamente al revés. No está cabeza abajo como creía cuando era niño, sino que están en otro lado de la esfera. ¿Alguien quiere comentar algo? Si levantan la mano, con que levanten la mano aquí y si no, pues en el simbolito este que ponemos abajo. Yo de momento sigo abierto, los demás lo tienen cerrado para que no haya muchos ruidos. Bueno, ¿quiénes quieren aportar? ¿Qué se han quedado con algo? Porque yo, claro, he estado trabajando estos días. Es un tema que me gustó muchísimo cuando hace ya 40 o 50 años di alguna charla sobre esto y me parece muy curioso la gran importancia que tiene un calendario nuevo que nos sirva, que de hecho a los bajes en todo el planeta lo estamos utilizando. Y tenemos nuestras fiestas, está muy bien diseñado. Un poquito extraño es el número 19, pero ya han visto, los mayas tenían 18 meses, 19 de 20 días y cada calendario ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, ¿quién levanta la mano? ¿Alguien rompe el hielo? Ah, tú veo aquí, Yasmel, de Venezuela. ¡Qué chévere! Bueno, Buenas tardes. wow, muy interesante. Primera vez que participo en este tema de profundización, me interesó mucho. Es increíble porque yo conocía solamente dos calendarios prácticamente, el gregoriano y el bahá'í solamente. Y aquí un poco de más calendarios que hay en el mundo. Y también se puede ver cómo el calendario maya, como que fue, o la azteca que usted dio, es algo muy parecido. También hablaba del círculo, o sea, es muy interesante toda así su simbología y la perfección también que fue elaborado. Empieza en la primavera, en el equinoccio, y es increíble realmente. Aquí muchas personas se preguntarán, wow, pero Bahá'í, ¿por qué los Bahá'í trabajan
¿trabajan de noche ustedes? Y no, trabajamos también así, pero no nos basamos en el calendario gregoriano, sino en el calendario Bahá'í que realmente fue fundado. Y bueno, adoptamos ciertos aspectos del gregoriano porque el mundo no es Bahá'í, sino una parte de él. Y bueno, siempre estamos con poco a poco esas profundizaciones con los nuevos sobre ese calendario. Yo hasta ahorita tengo tiempo, pero hasta me equivoco también con los días. Yo pensaba que el ayuno terminara el 20 y termina el 21. Y entonces es sorprendente también. Y te había comentado algo de los días intercalares. Sí, esa festividad es muy interesante también. Aquí no, realmente fue como un compartir entre amigos, vecinos. Nos dedicamos en 2 días, hicimos como un seminario de enseñanza, en los cuales 6 almas aceptaron la fe. Y o sea, ese fue como el regalo de Ayamijá. Bueno. El que Bahá'u'lláh nos haya enviado esas 6 almas. Eso fue algo muy impresionante fue. Y aparte que también asistían a su fiesta de 19 días. Son experiencias muy bonitas, pero el calendario también es muy importante en estos tiempos de ayuno en los que estamos, para ese compartir y ver eso, abstinencia, ese sacrificio. Bueno, eso era todo lo que quería acotar. Gracias. Bueno, a ver, tengo ya aquí a Francisco. Te has puesto ya. Ha hecho una pregunta a alguien también escrito, Naive, luego se la contestaré. Pregunta tú y comenta. Gracias, Yasmei. Hola, buenas tardes a todos. José Luis. ¿Desde dónde llamas? Muy buenas tardes. De aquí de La Rioja. Cerquita. Sí. Me ha llamado la atención cuando hablas de los calendarios judío, cristiano, musulmán, etcétera, excepto el de Bahá'í, que dijiste que, bueno, ese calendario lo ha creado el Bab, ¿cierto? Bien. ¿Los otros calendarios también lo crearon las dispensaciones o no? ¿O ya salieron fuera y fueron ya los seguidores o después ya que ellos se organizaron? Probablemente los fundadores no, o sea que en el caso de Moisés, Abraham, ellos, bueno, ni remotamente. O sea que eso fue la cultura judía, porque además estaban muy lejanos, se recoge, en fin, tendríamos que entrar en temas bíblicos muy, muy largos. Pero, por ejemplo, Cristo no se preocupó del calendario, Cristo más bien se preocupó de que anunciaba de que iba a volver en esa misma generación. Entonces fueron luego los cristianos los que siguieron el calendario romano, que es el único que conocían. Y estuvieron siempre utilizando el calendario romano. Pero para la liturgia, pues fueron creando las fiestas y fueron poniendo el día que nace el sol, precisamente el día que comienza el invierno, el 21, 22 o 24 de diciembre, pusieron el nacimiento de Jesús porque era el nacimiento del sol. Que eso también es muy curioso cómo el cristianismo se fue adaptando de tal manera que todas las fiestas romanas las cristianizaron y todo fue una copia. Vale. Lo fueron haciendo para adaptarse al mundo romano, porque la gente dejara de celebrar a la diosa Venus o a la diosa Diana, que era el 15 de agosto, y pusieron la Asunción de la Virgen, y luego la Pascua pues coincide con la judía. O sea, de ninguna manera los fundadores de las religiones. En el caso de Mohammed tampoco lo sé, pero no creo que fuera él. Esto si algún amigo lo puede decir. En este caso es que ha sido el Bab el que ha querido crear un calendario y dejó muchas leyes que, como sabéis, luego algunas las aceptó Bahá'u'lláh y otras las cambió. Para eso ya tenemos el Kitab y Adas, donde vemos ahí cómo de tantas leyes que había en el Islam, que ya las había barrido y cambiado casi todas el Bab, luego el Bab puso otras leyes, incluso había unas muy severas, en cambio Bahá'u'lláh las suavizó. En este caso sí que ha sido una manifestación de Dios, las 2 manifestaciones de Dios gemelas, las que han creado este calendario, cosa que los otros, ya digo, el cristiano mismo no era el calendario romano que sigue utilizándose, es un calendario romano, arreglado por el Papa y por los asesores del Papa Gregorio, pues se llama gregoriano, pero no es un calendario cristiano. El calendario cristiano es el litúrgico. No estoy tan claro, por ahí Sí. Siendo así, me parece una hazaña extraordinaria la que, pues, por primera vez el mismo mensajero fundador de la religión crease todo un sistema de medición durante todo el año, ¿no? O sea, me parece excepcional.
Vamos, los dos mensajeros de Dios, el sí, Bab y por eso, Bahá'u'lláh, sí, desde el Bab, sí, fueron por los que lo supuesto que crearon. sí. Primero el Bab y luego Bahá'u'lláh. Y ahora la Casa de Justicia ha dejado, ya ha señalado algunas cosas que estaban en el aire, que eso define y tampoco las había definido, como por ejemplo las dos fechas intercalares, que antes las celebrábamos, las natalicio, el 20 de octubre y el 12 de noviembre, y ahora ya se han juntado otra vez en el 8º mes después del plenilunio. Bueno, interesante. Antes de dejar la mano al siguiente, perdona, Francisco, ¿alguna cosa más? Sí, Sí, únicamente una pequeña reseña sobre la observación que hiciste del ayuno. Sí, coincide yo también que es como un remanso y un oasis de tranquilidad, como habías dicho tú, ¿no? En un retiro. Y es verdad, es absolutamente verdad, es algo maravilloso, no se puede describir en realidad. Es por eso dice él que hemos sido llamados a participar de su generosidad, ¿no? Creo que lo habías dicho también, ¿no? Sí, bueno, lo he leído, sí. Yo lo relaciono de esa forma, me parece algo muy especial, sí. Eso Sí, solamente quería. pues yo quería comentar una frase que se me quedó en una oración del ayuno que dice: tú has dotado cada hora de estos días con una Una virtud virtud especial. especial, sí. ¿Eh? Y a veces estoy acá, no puedo cambiar yo el texto sagrado, pero que también yo pienso que cada hora de estos días tiene un sabor especial. El momento que desayunas, o estás, sobre todo si puedes hacerlo con la familia, el momento que tienes un poquito de hambre al mediodía, o estás trabajando, o vienes a hacer deporte y lo sigues manteniendo, y luego cuando llega el momento ya tranquilamente, sin prisas, de tomar algún líquido, mejor caliente, y luego pues no al momento cenar, sino cuando uno queda oportuno, también adaptándose al trabajo. Pero cada hora de estos días tiene una virtud especial. Y Muchísimas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias. De nada, encantado, Francisco. Y luego recordar, no hace falta decirlo, que el ayuno empieza con los 15 años y termina a los 70. Alguien piensa quizás a los 70 todavía tiene que ir haciendo el ayuno, pero de hecho el Kitavidad lo que pone es que la vejez, en tiempo de Bahá'u'lláh era así. Hoy día yo no me siento viejo, y aunque tengo 78 años, pero la vejez empieza a los 70 años. Entonces, a partir de los 70 ya, si alguien quiere, lo puede hacer, pero ya no está la obligación. Ahora, yo voy a contestar esta pregunta de Naive Gómez, que dice: buen día, desde Colombia, una pregunta. En el idioma árabe las palabras tienen un equivalente numérico y un significado especial. Por ejemplo, Bajá, el 9, es el dígito mayor y significa gloria. Entonces, ¿sabes algo respecto a la palabra Nauruz? Bueno, los números, sobre todo, importante es el 9. Luego hay mucha simbología, el 5 y el 4. Eso nos llevaría muy lejos y tampoco estoy yo ahora preparado para eso. Pero lo que sí que es verdad, bueno, lo único que puedo decir claramente que Nauruz era una palabra que tenía un origen del idioma esvástico, del idioma de la India y de Persia, y significa, Rush significa luz, día, y Nou significa nuevo. Entonces es el nuevo día. Entonces ya digo, es una expresión que se utilizaba ya. Todos ustedes ponen Nauruz con W, Nauruz separado, les aparece Nauruz Bahá'í. Pero si ponen Nauruz con una O, Nauruz, todo seguido, y les aparecen todos los Nauruz que hay en todos los países de esta zona del Oriente Próximo. Todo el Oriente de los que terminan en Tan siguen con ese mismo. Entonces, el simbolismo principal es que es el nuevo día, cuando empieza un nuevo año, con la primavera aquí en el hemisferio norte o el otoño en el hemisferio sur. Y nos había levantado la mano también por aquí, ¿quién? Había una manita, ¿no? Se me ha Y ido. Carlos, por favor. Carlos, ya, ahora te veo, ya la mano la has quitado. Carlos, perdona, Carlos de... Sí, Carlos. Carlos de Irún. Carlos de la Cruz. Es que te veo muy oscuro y por eso Sí, lo siento, tienes detrás una luz tremenda que te ilumina, pero solo por detrás, a ti no. Eres el Carlos de la Cruz. Muy bien, cuéntame. Tengo abierto aquí el balcón y entra demasiada luz y el contraste no logro ajustarlo. La luz va bien darla adelante. Yo tengo la ventana o la luz delante y ya se va. Muy bien. Cuéntanos. Nada, lo primero, pues una vez más agradecerte tu esfuerzo por recopilar este tipo de informaciones y luego compartirla con nosotros con esa gracia que tú tienes y esa forma de hablar que es muy, muy de casa, como digo yo. Muy típica, sí. Y, muy casera y muy acelerada, pero bueno. Sí, también muy acelerada, pero como ya te tenemos el ritmo cogido, no hay ningún problema. Simplemente
comentar que yo veo este tipo de charlitas, este tipo de documentaciones que nos aportas o que aportan otras personas como una pequeña herramienta que nos permite en estos días, cuando le decimos a la gente que estamos en ayuno, cuando estamos en la empresa y se celebra el cumpleaños de un amigo o de un compañero, pues tener ahí 2 o 3 frases donde dices, oye, mira, pues los judíos, los musulmanes, también tenían el ayuno, constaba de tantas fechas. Esos pequeños hilos de información, simplemente así sueltos, le permite a los demás tener una pequeña foto de que no somos raros, no estamos haciendo nada fuera de lo normal, sino que lo que hacemos es cumplir algo en lo que creemos y algo que nos ha sido dado, en este caso, como decía nuestro amigo Paco, que Francisco, que es de la familia, que es como si fuera es de aquí de la comunidad también, y que decía que es especial por el mero hecho de que ha sido dado por una manifestación de Dios, ¿no? Entonces, esa obediencia ya nos da esa luz también que tú comenzabas a decir, que es maravilloso. Entonces, muchas gracias de nuevo y era tan simple como reiterar mi agradecimiento sincero. Bien. Gracias, Carlos. Me sirve solamente para insistir en que la Cuaresma, estamos viviendo en un mundo cristiano pero descristianizado. O sea, se ha secularizado de tal manera, te digo, a mí lo que me sabe mal es que los carnavales, incluso, pues a veces hasta después, ya está dentro de la Cuaresma, han entrado el miércoles de ceniza, se supone que ya están en época de ayuno y de abstinencia, y siguen haciendo bailes y bailes y bailes. Se han quedado con eso, e incluso, por ejemplo, en Mallorca es típico las empanadas de carne. Se supone que durante 40 días no comían carne, pero es que nadie. O sea, las mujeres, porque lo que se encargaban de la cocina, el día anterior al miércoles de ceniza, que cae a mitad de febrero más o menos, o el último día de carnaval es el martes, pues limpiaban bien las ollas para que no quedara nada de grasa. Y la anécdota es esta de que llevaron desde el Levante, en fin, no sé si sería de Tarragona o de Valencia, llevaron una carretada de sardinas, porque para poder que la gente no tenía más que sardinas, se las acababan de llegar del mar, o bacalao, que eso como estaba salado, pues todo el invierno se podía hacer potaje con bacalao. Toda la Cuaresma. Pero las sardinas se le pudrieron porque hacía mucho calor, como está pasando estos días, y tuvieron que enterrarlas. Y de ahí viene la costumbre del entierro de la sardina. Pero la gente se ha quedado con la fiesta. Yo iría a pensar que en algunos conventos, algunas monjitas, algunas personas de los conventos o frailes hacen una Cuaresma muy estricta. Y entonces, y el ayuno realmente ellos hacen, que solo el miércoles de ceniza y el viernes santo es por la mañana desayunan muy poco, al mediodía comen, normal, y por la noche una cena ligera. Así es como yo estudié en el catecismo. Pero ya hoy día es que eso ha pasado la historia. Entonces, sí que somos raros por eso. Pero claro, por ejemplo, los mormones, al primer sábado del mes, creo, o primer domingo, hacen un día entero de ayuno. Y en otras culturas es muy normal. Lo mismo que lo de no beber alcohol, es que no solamente nosotros, que hay todas las religiones de la India, en muchos, casi todos los vegetarianos, y los musulmanes, pues no beben alcohol. Eso, lo de beber vino es típico, judíos y cristianos. Es una costumbre del Mediterráneo además, el vino, que además en el cristianismo se ha convertido en la sangre de Cristo. Y los judíos cada vez que celebran el sábado o cualquier fiesta, están que beben 2 o 3 veces el vino a lo largo de la noche y comen pan. Entonces, en fin, nosotros no es que seamos raros, simplemente que somos distintos en un mundo que está muy secularizado y que no se imagina. Sí que hoy en día hay mucha gente que hace el ayuno por cuestiones de salud. Yo conocí unos bajáis nuevos, digo, ¿y qué tal el ayuno? No, si nosotros antes de ser bajáis hace 2 o 3 años, yo estuve haciendo un régimen de no sé cuantísimos días. O sea, estuvo una temporada hasta que adelgazó 30 kilos, tú imagínate, estaba un poco gordito. Pero bueno, que quiero decir que eso de ayunar, también una vez fui con mi esposa a un chalet donde allí solamente eran comidas vegetarianas, pero un matrimonio que estaba un poco obeso y vinieron y estuve una semana entera sin comer nada. Y claro, esto también hay que hacerlo con cuidado médico porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes si no se hace bien. Pero vamos, no tiene mala propaganda el ayuno. Lo que pasa es que si te invitan a comer o te invitan a una fiesta, pues quedas un poquito así, pero todo puede ser. Y lo respetan. La gente cuando lo dices con convencimiento, que no bebo alcohol, pues no bebo alcohol. Que no tomo nada porque estoy en ayuno, bueno. En fin, al final el ayuno es un compromiso con lo que decides ser. Decidimos ser bajáis y el ayuno es una escalera, un peldaño, como se dice, y es ese compromiso. Gracias, José Luis. Muy bien, Carlos, gracias a ti. ¿Alguna intervención más? Que llevamos ya una horita larga y están un poquito algunos ya cansados. A ver, amigos, que algunos los conozco de hace muchos años y me alegra mucho saludarles. Bueno, Husam. Hay una pregunta en el texto. Dice que los católicos que han sido ahora llamados a Cuaresma también deben hacer el ayuno. ¿Es obligatorio para ellos? ¿Cómo es? El ayuno en su origen, judío y cristiano, era de 40 días. Lo que pasa que
a ellos, yo me acuerdo desde que era niño, lo que hacíamos era, bueno, los católicos en todo el mundo eran conocidos porque los viernes hacían abstinencia, no comían nada de carne ningún viernes del año, eran conocidos, yo lo he visto más bien en películas, porque aquí en España, no sé por qué privilegio de cuando las cruzadas, en fin, consiguieron de alguna manera que nosotros solamente hacíamos eso de abstinencia, o sea, de no comer carne, los viernes de Cuaresma. Y luego el ayuno se quedaba solamente reducido al miércoles de ceniza, cuando se acabó el carnaval, cuando se han quitado las carnes, eso significa carnaval, carnes tolendas, y el Viernes Santo. Entonces, normalmente no se suele hacer más que algunas personas que sean más espirituales, pues tienen conventos y suelen hacer el ayuno de 40 días. Y además que se recuerda que Jesús, así empieza la vida pública de Jesús. Jesús lo bautizó Juan Bautista en el Jordán y luego él se marchó al desierto, estuvo 40 días sin comer ni beber. Bueno, ayunando. Así por lo menos dice. Hay quienes dicen que a lo mejor fue a estar con los esenios en el sur de Israel. Y luego fue cuando tuvo las tentaciones del demonio, las tentaciones esas, y siempre se recuerda con los 40 días de la Cuaresma. Así que ellos deberían, ya digo, supongo que habrá muchos grupos cristianos que están celebrando la Cuaresma estrictamente. El típico ayuno de no comer nada al mediodía o de no comer nada de la mañana a la noche, eso más bien es del Islam. Pero en el cristianismo y en el judaísmo pues ha habido otro tipo de ayunos. Esta es la pregunta, si hay alguna más. Y si no, pues haremos una oración para terminar. Hussam Pakraman, nuestro padrino, que ha padrinado esta reunión. En realidad, en el judaísmo, ese 40 días que estáis diciendo de cristianismo viene del judaísmo. Claro. Y este 40 días es tiempo que Moisés estaba en monte Sinaí para traer los 12 mandamientos. Las dos cosas, las dos. Sí. Los dos. Moisés en el Sinaí y Jesús en el desierto, 40 días siempre. Sí, pero en el judaísmo tienen ayuno mayor y menor. Que el mayor era 48 horas, que no tenían que comer nada, y el menor era 24 horas. El principio, los musulmanes también, el tiempo de Mahoma, también tenían el de 48 y 24 horas. Y después, en una de las guerras que Muhammad estaba a Uhud, que había mucha gente, y Salman al-Farsi, uno de los creyentes, que estaba en ayuno, Mahoma aquel día ha dado orden a él que abre su ayuno, entonces cambió el de 48 y 24 a 12 horas, a amanecer al anochecer. Muchas gracias, José, que bien estás informado, estupendo. Nos viene muy bien porque también ese mundo musulmán no lo conozco tanto, pero sí que de ahí provenía. Además, claro, él también había tenido contacto, sobre todo en Medina, con los judíos, y los judíos son, como tú dices, los que celebraban. Fíjate que los número 40 es muy importante en la Biblia. Dicen que, claro, esto ya hoy día se considera que es una leyenda o no puede tener un sentido muy histórico, que estuvieron 40 años los israelitas. Después de salir de Egipto y atravesar el Mar Rojo, se pasaron 40 años por ahí dando vueltas. Es una forma un poco simbólica. Luego también habla de que Moisés estuvo 40 días en el Sinaí y cuando bajó se enfadó porque habían hecho un becerro de oro. Luego Jesús estuvo 40 días y hay varias ocasiones más en que también sale en algún otro profeta la fecha de 40. Curiosamente, en la comunidad Bahá'í sí que tenemos la historia de 40. 40 años fue los que estuvo Bahá'u'lláh revelando su misión desde el 63 hasta el 50. Bueno, el 52 fue cuando encerrado en la mazmorra de Teherán, el Shia Shah, y el 92 murió. Y 40 años fue lo que estuvo Abdul-Bahá en la prisión. Abdul-Bahá entró en el año 1868 con toda su familia, que fue allí donde enfermaron todos y estuvo a punto también, bueno, también enfermó y quedó con mucho problema ya de salud y de espaldas, que nunca se quejaba, pero tenía Así que los 40 sigue siendo muy simbólico en la historia Bahá'í, aunque luego ha ganado también otro puesto, el número simbólico 19, por el Bab y sus discípulos, por los 19 días, la fiesta de 19 días, y los Bajid, que como he recordado antes es un 19 años seguidos. Y luego está el número 9, que también tiene un significado muy especial, el nombre de Bahá. Ahí entraríamos ya en muchos simbolismos, nos llevaría muy lejos, y me supongo que ustedes estarán muy cansados, y yo les voy a dar oportunidad si alguien más quiere decir alguna otra cosa. Si no, agradecer mucho a nuestros anfitriones, Hussam,
que nos ha invitado como cada primer mes de domingo de mes, y Farhan, que es el que ha coordinado. Y Sadi, que ha tenido que salir, la hija de Hussan, que estamos deseosos el próximo mes, pues espero que también tengamos otra consulta parecida. Muchas gracias. Veo por aquí al Ignacio, de por ahí de Irún, y amigos, a Sam, desde Perú. Pero bueno, ¿cómo es que se han enterado en Perú y en Colombia y en todos estos sitios? Uf, es que esto del Internet, fíjense que fue una gran dificultad lo de la pandemia, y en fin, hubo muchos amigos que murieron y otros que han quedado con un virus persistente. Pero bueno, nos ha servido también para darnos cuenta que gracias a esto podemos vernos amigos que hacía años que no nos veíamos. Así que les agradezco muchísimo su presencia, y luego pues en fin, mandándome a mí un WhatsApp o a Farhan o a Hussan, yo con gusto les remitiré el PDF para que puedan leerlo tranquilamente en su casa y quedarse con esos datos, para que puedan comentar a otras personas y saber la importancia de este calendario, que siempre han sido muy importantes las religiones, y cualquier otro esfuerzo. Bueno, no he querido hablar del marxismo, al final también aceptó, incluso en China, el calendario occidental, y en Corea del Norte llevan su marcha, déjalos estar. Pero bueno, nosotros tenemos un calendario oficial romano-gregoriano, pero el calendario Bahá'í para todas nuestras actividades internas, y algún día tendrá más prevalencia de la que ahora podamos imaginar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Y buenos días a los de allá lejos. Muchísimas gracias, José Luis. Decir, Muchas gracias, José Luis, muy amable. decir a todos que si queréis el PDF del charla de lo que él mostró de PowerPoint, está ahora mismo en el chat. Lo podéis bajar ahora mismo. Habrás puesto el último. Yo es que lo he ido cambiando todos los días, pero bueno, está en el chat. Ese ya vale, sí, sí. A lo mejor he añadido alguna cosita, pero ya está. O sea, en el chat de esto. Sí. A ver, buscamos, chatear, el 7. Bueno, pero esto que es fabuloso. Y de aquí ya sale. Bueno, sí, está ahí un PDF de Farhan a todos. Muchísimas gracias, Farhan. Qué técnico. Aprovechemos lo bueno de la técnica que nos da. Jodofes, adiós a todos. Muchas gracias. Excelente. Abrazos. Gracias a todos. José Luis, terminamos con una oración. Y por favor, ya que estamos, sí, sí. ¿Por qué no pedimos a señora Azam que diga una oración en persa? Befalmayın. Ay, excellent. الله ای متوجه لله، چشم از جمعی ما سوا بربند و به ملکوت رها بردشا. آنچه خواهی از او خواه و آنچه طلبی از او طلب. به نظری 100,000 درد بی، به نظری 100,000 حاجات روا نماید و به نگاهی دلها را از قید غم برهاند و به التفاتی زخمها را مرهم نهد. آنچه کند او کند، ما چه توانیم کرد؟ یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. پس سر تسلیم نه و توکل بر رب رحیم ده. و البها و علیه رب البها. خیلی ممنون Hasan Jun. Bueno, amigos, vamos a ver cómo se recogen esto de el chatear. Pues eso